Quizá ya estés usando testimonios, pero ¿sabes cuáles venden más? Porque hay distintos testimonios y casos de éxito y cada uno se utiliza en un contexto diferente. El problema es que todo el mundo mete lo mismo en el mismo saco, que si la frase bonita de WhatsApp, que si el vídeo por allá, que si este audio que me han mandado. Y te digo una cosa muy clara, más del 92% de tus potenciales clientes miran testimonios, casos de éxito, reseñas antes de decidirse para comprar algo. Y hoy en este vídeo te voy a enseñar los tipos de caso de éxito y testimonio que existen y que de verdad funcionan para que puedas usarlos tú estratégicamente para ayudarte a vender más. Pero ojo, si todavía no sabes cuál es la diferencia entre un caso de éxito y un testimonio, te dejo aquí un vídeo para que veas, para que sepas y para que aprendas a distinguirlos antes de usarlos. Si es que la clave no es tener cosas bonitas y que funcionen y las frases y el vídeo perfecto, se trata de saber utilizar cada cosa en el momento adecuado. Soy Jimmy Xavero y ayudo a emprendedores a transformar su conocimiento en negocios digitales reales y sólidos. No me gustan las fórmulas mágicas y vengo a darte claridad, foco y estructura para que vendas con autenticidad. Vamos allá primero con los tipos de testimonio que hay. Son 4. 1. Testimonio emocional. Aquí básicamente lo que tenemos que trabajar es cómo se ha sentido la persona después de trabajar contigo o después de disfrutar un producto o servicio tuyo. Acompañamiento, seguridad, confianza, cercanía, son aspectos que se trabajan en este tipo de testimonio. Testimonio funcional. ¿Cómo ha sido el proceso que ha seguido la persona? Aquí pueden entrar aspectos como la claridad, cómo ha vivido el soporte, la comunicación, el trato que haya recibido. Testimonio espejo. Es un cliente que tiene un dolor parecido al cliente potencial que te puede estar viendo ahora. Es decir, genera un espejo, un reflejo. Y aquí disparamos un gatillo que es el de la identificación, porque se ve identificado, empatiza. Testimonio de autoridad. Este se trata de cuando alguien externo, famoso o con cierta autoridad valida el trabajo que tú estás realizando, que provoca una transmisión de autoridad y potencia tu posicionamiento. Todo este tipo de testimonios se pueden utilizar al principio cuando tienes un negocio inicial, es lo primero que tienes que utilizar porque es la primera información que te va a llegar y es clave para generar confianza humana y conexión con los futuros compradores. Si este enfoque de contenido te está gustando, dame ese like, ponme un comentario, suscríbete para que siga creando contenido de este estilo y otros estilos que ayuden a tu negocio y a tu idea a ir a otro nivel. Vamos allá con los tipos de casos de éxito que hay. Ojo, recordatorio importante, el testimonio es una experiencia subjetiva y sin embargo el caso de éxito habla de la transformación objetiva. Caso de éxito cuantitativo. Este es el más típico y es que son los resultados numéricos que son claros. Ingresos, clientes, visitas, seguidores, ventas, en fin, todo ese tipo de datos que te dan una información clara. Caso de éxito cualitativo. En este caso, los cambios son internos. Claridad, confianza, mentalidad, disfrute del propio negocio. ¿Y cuál es la diferencia entre esa experiencia subjetiva que mide un testimonio? Que el testimonio es la experiencia subjetiva, pero aquí, aunque es un cambio interno, sí que se es capaz de ver un antes, el cómo sentía esa persona, cómo estaba esa persona en este aspecto más cualitativo, antes y después. Por tanto, es un nivel más allá. Caso de éxito narrativo. Aquí es contar la historia completa, basada en 5 pilares. El antes, el problema, el método, el después y el resultado. Es ese conjunto de pilares por los que se va a distribuir y desarrollar la historia. Caso de espejo. Tenemos algo muy similar al testimonio, pero de una manera más profunda. Y es que aquí el cliente potencial se va a ver reflejado en el cambio tan brusco que ha tenido esa persona, que demuestra que el método que está utilizando es replicable y como se ha sentido identificada, siente que ese método es replicable a lo suyo. Es disparar racionalidad absoluta y entender que literalmente esto es para mí. Si esta persona que es literalmente yo hoy le ha funcionado y lo ha aplicado, ¿por qué no me va a funcionar este paso a paso a mí? No es una sensación, está literalmente viendo cómo ha generado ese cambio. Caso de éxito aspiracional. Aquí se trata de un cliente que es un caso de éxito
éxito modelo que llegó súper alto, que escaló súper alto y que se ha convertido con el tiempo en un modelo a seguir para los demás. ¿Cuándo usar este tipo de casos de éxito? Cuando necesitas reforzar la autoridad y la credibilidad de tu método. Y no se trata de que metas todos pegote, sino que alternes y que vayas metiéndolos de vez en cuando para que no se sienta que lo estás metiendo a piñón y que estás vendiendo todo el rato. Porque no se presenta como un caso de éxito, se presenta como una historia y se tiene que hacer y comunicar de una manera natural, que nazca a través de lo previo que hayas estado diciendo, que nazca de lo previo ese testimonio o caso de éxito, y de esa manera naturalizamos el contarlo. No parece que estás vendiendo y lo que estás haciendo es disparar credibilidad acerca de tu método, tu negocio o aquello de lo que estés hablando. Me encantaría saber qué testimonio o caso de éxito te convencería a ti para comprar un producto o servicio. Pónmelo en comentarios, te leo. Después de ver los tipos de caso de éxito y testimonio, vamos a ver cómo podríamos combinarlos. Y es que es cuestión de sentido común, porque el testimonio genera esa confianza emocional y cercanía, y el caso de éxito dispara credibilidad racional y autoridad del método. Y si lo llevamos a un ejemplo, el testimonio, por ejemplo, diría: trabajar con Jemis es espectacular. Tiene un detalle a la hora de escucharte impresionante. Da gusto oírle y da gusto estar en una sesión con él. El caso de éxito, sin embargo, diría algo como: trabajar con Jimix es un antes y un después literalmente en mi negocio. De hecho, en el siguiente lanzamiento, después de que me lo analizara, automáticamente empecé a vender en directo algo que jamás había hecho. Entonces, por un lado estamos gestionando la sensación y por otro lado estamos gestionando datos objetivos y transformación de su negocio. Si lo unes, es una puta bomba. Trabajar con Jimix es espectacular. Tiene un detalle, tiene una cercanía y una manera de entender espectacular a través de este método. Pero es que además no solo eso, es que después de trabajar únicamente con la primera sesión, hemos visto que en el lanzamiento hemos empezado a vender en directo, algo que jamás nos había pasado antes en nuestro negocio. Es espectacular. No solo sientes que te entiende y además tiene resultados y en el momento. Claro, cuando tú escuchas algo de ese estilo, así florituras espectaculares, pero estás tocando los dos palos, ahí está, bimba. Y dependiendo del contexto y del momento, y dependiendo de lo que la gente o el cliente potencial te puede estar hablando, tienes que entender qué es aquello que le relajaría, qué es aquello que rompería la objeción. Y hay veces que es más las sensaciones subjetivas, hay veces que es más los propios datos, hay veces más que es cuestión de confianza. En fin, dependiendo del punto, del momento y del lugar, es bueno que cojas todos estos estilos y los unas, o no que los unas, sino que trabajes cada uno en el momento adecuado. Y cuando sea necesario, quizás es importante unir ambos, porque en un webinar, al final de un webinar, es importante que unas ambas, la parte emocional y subjetiva junto con la parte de resultados, porque valida ambas cosas. Ahora vamos a la última parte para ver cuáles son los formatos que mejor funcionan para cada uno de los dos, para el caso de éxito y para los testimonios. Para testimonios va a ser más breve. Aquí distinguiría tres tipos. El texto breve, que lo puedes poner en PDFs, en redes, en la propia web. Por otro lado, el testimonio en audio. Aquí lo vemos con las notas de voz, por ejemplo, pero que sea cortito, no que sea ahí un recital, que sea cortito y al grano y que permita disfrutar de las sensaciones que ha tenido esa persona desde su viva voz. Y no utilices voces con IA, que hoy en día ya sabemos cómo somos. No seas pillín, no seas pillina y vea lo real, un audio real. Y por último tendríamos el vídeo corto, que vídeo corto entre 30 y 60 segundos, es que no pondría más. Aquí lo puedes poner en las diferentes redes sociales, en el feed de Instagram, puedes subir un reel que sea cortito, puedes ponerlo en las diferentes redes, incluso puedes tener un breve vídeo en la web, en diferentes secciones, en los diferentes sitios donde tú estés expuesto, que sea cortito. Ahora vamos con los formatos para casos de éxito, que hay más. Aquí puedes tener un vídeo estructurado, por ejemplo, un vídeo de un antes y un después, que puede ser de 1 minuto, un poquito más de duración, que puede encajar perfectamente en YouTube, en la página de ventas cuando estás vendiendo un producto, en tu página web, que sea de una manera un poquito más extensa, porque ya que está contando un antes y un después, que se vea un mínimo de datos de antes, datos de después, para que la gente sea capaz de ver la transformación que ha generado tu método. PDF
o un dossier. Aquí sería similar a lo del testimonio, pero sería más ampliado y con la información más objetiva. Un post, ¿a qué me refiero con un post? Un post es decir, una foto junto a escrito. ¿Y esto dónde lo puedes poner? Por ejemplo, lo puedes poner en LinkedIn o lo puedes poner en tu blog de la web en caso de que lo tengas. Y es una manera de tener el caso de éxito desglosado en un artículo con una fotito y puede ser muy interesante porque para aquella gente que no es tan visual de ver vídeos, que es más de leer, pues también tiene esa opción de leerlo, ¿no? Y es un formato que dependiendo del contexto, por ejemplo en la plataforma de LinkedIn puede funcionar muy bien. Mini documental o entrevista, este es súper top. De hecho, eso se ve muchas veces en los podcasts o puede ser incluso más rústico. Y esto lo puedes utilizar, por supuesto, en YouTube. Lo puedes utilizar también en Reels. De hecho, en Reels en Instagram o en Post, incluso puedes utilizarlo partido. Partes de un testimonio que puedan ser interesantes, puedes colocarlo como diferentes piezas de contenido en las diferentes redes sociales. Esto en caso de que sea entrevista. Si es más un mini documental, sí podría estar en YouTube y quizá puedes hacerle un hueco en la propia web. Que creo que esto generaría mucha autoridad y es una manera de tener tu propio Netflix, pero que la gente tenga acceso como a tu Netflix de casos de éxito, ¿no? Que puedas tener incluso en la propia web o en YouTube. Cuando son más largos, más currados los vídeos, más trabajados y con más detalle, más duración, con más edición, es importante que estén en YouTube. Y es que cuantos más casos de éxito documentados y bien comunicados tengas, tu autoridad se va a disparar sin que tengas que estar repitiéndolo en cada llamada, en cada acción de marketing. Algo súper importante es que sepas muy bien cómo es el nivel de consciencia de la persona que te va a comprar y en qué fase está, porque de eso puede depender el tipo de testimonio o caso de éxito que elijas o combinados y el lugar en el que se lo vas a presentar. Entonces es una cuestión de entender, de buscar el sentido común, de saber en qué punto está la otra persona para darle lo que necesita ver en ese momento. Ahora ya sabes los tipos de testimonio y casos de éxito que hay. También cómo combinarlos es súper potente y además los formatos que puedes utilizar para cada tipo. Pero ojo, incluso con eso puede que no sea suficiente para que vendas, porque los testimonios y los casos de éxito son una fase y una pieza fundamental dentro de un embudo de ventas. Pero un embudo de ventas es un conjunto de piezas de un puzzle que todas unidas bien hechas cobran sentido. Para que no te sientas en un mar de piezas sueltas, te voy a dejar aquí un vídeo donde te explico al detalle qué es un embudo de ventas para que entiendas todo lo importante acerca de lo que necesitas hacer para vender más y que los testimonios y casos de éxito sean una pieza fundamental para que te ayude a disparar esas ventas. Nos vemos en el siguiente vídeo.